Vamos a ver el crecimiento y decrecimiento de una función, así como los máximos y mínimos. Nos vamos a fijar siempre de izquierda a derecha y vamos a ver cuándo subimos y cuándo bajamos. Esto quiere decir que la imagen, por ejemplo, en este punto, su imagen vale menos que en este punto. Por lo tanto, estamos subiendo, está creciendo y vemos cómo subimos la montaña. Llega un momento que dejamos de subir y empezamos a bajar. Esto quiere decir que la imagen en este punto vale menos que en este punto, por ejemplo. Por lo tanto, va a crecer desde el -3, siempre nos vamos a fijar para contabilizar dónde crece y decrece, nos vamos a fijar en el eje X y no en el Y. La imagen nos sirve como referencia para ver si crece, el Y sería nuestra imagen, nos sirve de referencia para ver si crece o decrece, aunque lo veis directamente, porque estamos subiendo la montaña y bajando la montaña, subiendo la montaña y bajando la montaña, siempre que empecemos de izquierda a derecha. Si empiezas de derecha a izquierda lo harías mal, porque aquí estás subiendo la montaña, pero realmente lo que está pasando es que está decreciendo, no creciendo. Entonces empezamos de izquierda a derecha. Y nos fijamos en la X para decir dónde crece y dónde decrece. Crece desde el, vamos a considerar esto el -3, desde el -3 hasta el -2, crece. Y desde el 0, nos fijamos en la X, desde el 0 hasta el 2, vuelve a crecer. Crece. Decrece desde el -2 hasta el 0, fijándonos en la X. El fallo común es fijarse en la Y. Nos fijamos en la X para poner los valores donde crece y decrece. Desde el -2 hasta el 0, decrece. Y desde el 2 hasta el 4, decrece. Ahora, para conocer los máximos y mínimos, vamos a ver donde crece y decrece será un máximo, donde decrece y vuelve a crecer será un mínimo, aquí crece y decrece será un máximo, y para saber si son relativos o absolutos tenemos que fijarnos en la imagen. En el -2 va a haber un máximo, pero para que sea absoluto tiene que ser el valor de la imagen mayor de toda la función. Vemos que no, que este punto tiene más imagen que este punto. Este punto tiene un valor de imagen más que este punto. Y este punto también. Por lo tanto, esto será el menos. En el -2 tendremos un máximo relativo. Máximo relativo, en x igual a -2. En el 0 vemos que hay un mínimo porque decrece y crece. Pero vemos que la imagen no es la más pequeña de la función, porque por ejemplo este punto tiene una imagen más pequeña, o este punto, o este punto, o este punto. Por lo tanto, este mínimo será un mínimo relativo. ¿En dónde? En x igual a 0. Mínimo relativo. Ya sabíamos que de 0 hasta el 2 crece y del 2 hasta el 4 decrece. Cuando crece y decrece, posiblemente haya otro máximo. Nos fijamos que tiene imagen, porque puede ser que no tenga imagen. Nos fijamos que tiene imagen en 2 y que no hay, en la función no hay ninguna imagen mayor que esta imagen, porque todas las demás imágenes están por debajo. En este punto la imagen valdría esto, en este punto la imagen valdría esto. Por lo tanto, en x igual a 2 tenemos un máximo absoluto. Máximo absoluto quiere decir que la imagen, en ese punto, aparte de ser un máximo, la imagen es máxima, por decirlo así. Vamos a ver otro ejemplo. Vemos, partiendo de la izquierda siempre, vemos que este punto, su imagen, vale más que este punto. Por lo tanto, está decreciendo. Esto es el -3 otra vez. Decrece desde... Vamos a considerar lo que viene del infinito esta vez. Decrece desde el menos infinito hasta el -3. Nos fijamos en la X. Esto viene del menos infinito. Desde el menos infinito hasta el 3, hasta el -3. No puedo incluir ni el menos infinito, lógicamente, ni el -3, porque en el -3 no decrece. En el -3 justamente va a ser un mínimo. No decrece, entonces nunca lo incluyo. Unión. Desde el -3 al -2 va a crecer, y desde el -2 hasta el 0 vuelve a decrecer.
unión desde el menos 2 hasta el 0, sin incluir ninguno de los dos. Y ahora crece desde el menos 3 al menos 2, vemos cómo crece. Y desde el 0 hasta el 4, vamos a poner. Desde el 0 hasta el 4. Ahora, para ver los máximos y mínimos, nos fijamos cuándo decrece y cuándo crece. Decrece, 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 crece, crece, crece. Cuando decrece y crece va a ser un mínimo. De todas formas lo podéis ver en la imagen. Va a ser un mínimo relativo, porque vemos que este punto, su imagen, no es el mínimo. Este punto de aquí ya sí que sería el mínimo absoluto, porque su imagen es la mínima. No hay ninguna imagen por debajo de esta imagen. Por lo tanto, en x igual a menos 3, nos fijamos en x, hay un mínimo relativo. Y en x igual a 0, nos fijamos en la x, hay un mínimo absoluto. En x igual a menos 2 va a haber un máximo porque crece y decrece, va a haber un máximo, x igual a menos 2, máximo, pero es relativo, porque la imagen de otros puntos vale más que en el punto x igual a menos 2. Pues máximo relativo. Es muy sencillito, siempre partimos de la izquierda a la derecha, vemos si subimos o bajamos, nos fijamos que estamos bajando, mi pendiente sería negativa, mi pendiente sería positiva, mi pendiente sería negativa y mi pendiente sería positiva. Vamos a ver dos funciones ya conocidas, logaritmo de x y una función exponencial, elevado a x. Logaritmo de x hace aproximadamente algo así. Pasa por el punto 0,1, porque si yo doy el valor, la función logaritmo de x sería para la imagen y igual a logaritmo de x. Si yo doy el valor 1 para la x, y es igual a logaritmo de 1. Si transformo la definición de logaritmo, sabemos que la base es 10, sería 10 elevado a i, tiene que ser igual a 1. 10 elevado a 0, si i vale 0, 10 elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, cuando x vale 1, y vale 0. Por eso, cuando en el punto 1, 0, pasa mi función. Y también sabíamos que x, por ser un logaritmo, tiene que ser mayor que 0. No puede ser igual a 0 tampoco. Tiene que ser mayor que 0. Porque si yo lo igualo a 0 la x, y es igual al logaritmo de 0. 10 elevado a i tiene que ser igual a 0. No hay ningún número que yo consiga elevar el 10 y que me dé 0. Por ejemplo, 10 elevado a menos 100 es igual a 1 partido de 10 elevado a 100. Es un número muy pequeño, 0,0000. Se aproximará mucho a 0 cuando i vale mucho por abajo. Por ejemplo, cuando vale menos 1000, se aproximará mucho a 0, pero nunca tocará 0. Entonces mi función siempre está en el primer y cuarto cuadrante. Sería algo así. Y vemos que crece. Crece desde el 0, sin tocar el 0, sería 0, algo, pero bueno, vamos a considerar el 0. Crece desde el 0 hasta el infinito. Sería una función creciente, no tiene decrecimiento. Por lo tanto, crece desde el 0 al infinito. Como no toco el 0, directamente lo pongo con paréntesis. Siempre va a crecer. Si nos fijamos de izquierda a derecha, esta imagen es más pequeña que esta imagen, que esta imagen, que esta imagen, que esta imagen y así sucesivamente. Siempre la imagen va a ser más pequeña partiendo de izquierda a derecha. Entonces, mi crecimiento va a ser desde 0 al infinito.
Y ahora, ¿por qué no hay máximos y mínimos? Porque una función que no para de crecer nunca va a tener un máximo o un mínimo. Para que tenga un máximo o un mínimo tiene que crecer y en algún momento decrecer para que eso sea un máximo. Y para que tenga un mínimo, una función tiene que decrecer y en algún momento crecer para que sea un mínimo. Si no para de crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, nunca va a tener un máximo. Esta función no para de crecer. El máximo estaría en el infinito. Cuando x vale infinito, y vale infinito. No sería un máximo. Vamos a ver la función exponencial, que le pasa algo parecido. Si os fijáis, si yo le doy el valor a la x 0, e elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, corta en el 0, 1. Y aunque le dé valores negativos a la x, mi imagen es positiva, porque e elevado a menos 100 es igual a 1 partido de e elevado a 100. Esto es un número positivo, esto es un número positivo, me quedará un número muy pequeñito, cercano a 0, y valdrá cercano a 0, pero será 0,0000 algo. Por lo tanto, nunca toca el eje x, siempre está pegadito al 0. Y vemos que desde el menos infinito, porque lo miramos de izquierda a derecha, del menos infinito al infinito todo el rato crece. Este punto, su imagen, vale menos que este punto, que la imagen de ese punto, que la imagen de este punto, que la imagen de este punto, que la imagen de este punto. Por lo tanto, está creciendo todo el rato. Crece desde el menos infinito al infinito. Fijaros la diferencia. En una función logarítmica crece desde el 0 porque no puedo ir para la izquierda, no existiría esa función. Si yo pongo que y es igual al logaritmo de menos 3, por ejemplo, estaríamos aquí, no hay ningún número, si lo pongo por definición, 10 elevado a i es igual a menos 3. No hay ningún número elevado a 10 que me dé menos 3, no existe la función. Por lo tanto, el crecimiento sería desde 0 al infinito. Sin embargo, una exponencial, el crecimiento es desde el menos infinito al infinito. ¿Qué pasaría con el recorrido? Si os fijáis aquí, el crecimiento es igual que el dominio, porque el dominio va del menos infinito al infinito. No tiene nada que ver, pero en este caso es igual que el dominio. Igual que en este caso. El crecimiento coincide con el dominio. El dominio de esta función sería desde 0 al infinito. Pues coincide porque esta función siempre es creciente. Y aquí coincide porque esta función también siempre es creciente. ¿Qué le pasaría al recorrido? Por repasar. El recorrido de una función logarítmica, el recorrido ya sabíamos que era qué valores puede tomar la imagen. Va desde el menos infinito hasta el infinito. Puede tomar cualquier valor, porque esto sigue subiendo. Aunque suba despacio, sigue subiendo. Llegaría al infinito. Y en la exponencial, el recorrido, que son los valores que puede tomar la imagen, si os fijáis, va desde 0, porque no puede tocar nunca la imagen 0. Nunca va a estar en 0. Desde 0, sin incluir el 0, hasta el infinito. Sería el recorrido para esta función exponencial. Hay funciones exponenciales que sí que pueden tocar el 0. Por ejemplo, imaginamos esta misma función, pero que sea así. E elevado a x menos 2, por ejemplo. Cuando x valga 0, esta función va a valer e elevado a 0 menos 2. E elevado a 0 es 1. 1 menos 2 menos 1. Esta función, en vez de estar aquí, está aquí. Hará algo así. Algo así. Podríamos mirar dónde corta aquí. Lo que me interesa es que corta 2 puntos más abajo. Por lo tanto, su recorrido ya no será desde 0 al infinito, tendrá otro recorrido. Entonces, no quiere decir que una función, porque sea exponencial, ya va a ser su recorrido desde 0 al infinito. Lo que tenéis que tener claro es que la función exponencial por sí sola sí va a ser de 0 al infinito. Si yo añado términos, por ejemplo, he añadido el menos 2, ya no será desde 0 al infinito. Y si añado el más 2, esto subirá
2 puntos en vez de bajar y la función hará algo así. Deja de ser de 0 al infinito. Posiblemente sería desde el 2 al infinito. Y este posiblemente sería desde el menos 2 al infinito. Se podría calcular. Ya tenéis ejercicios para calcularlo. Y en la función logarítmica pasa lo mismo. Si yo aquí añado en el logaritmo, por ejemplo, añado x más 3, yo puedo dar el valor a la x de menos 2. Porque menos 2 más 3 más 1 y sería 0. Pasaría por aquí. Por el menos 2, 0. Y haría algo así. Haría algo así. Pasa por este punto, que es el menos 2 más 3, 1. 10 elevado a 0, 1. Pasa por el menos 2, 0. Y nunca puede llegar a estar en el dominio en el menos 3, porque menos 3 más 3, 0. Por lo tanto, esta parte de aquí sería esta parte de aquí, en vez de en el 0, en el menos 3. Por lo tanto, una función logarítmica, su dominio puede ir variando. Lógicamente, dependerá de lo que tengamos dentro del logaritmo. Pero esta función que habíamos dibujado era para logaritmo de x y esta función para e elevado a x. Vamos a ver qué le pasa a una parábola y a una recta. Una parábola, lo primero, ya sabíamos calcular el vértice. El vértice en x será menos b partido de 2a. Si os fijáis, los coeficientes, el a es el que acompaña al x al cuadrado, el b el que acompaña a la x y el c el término independiente. El b en este caso es 0, por lo tanto el vértice estará en 0. Y si sustituyo para ver en y igual a x al cuadrado, sustituyo el 0 igual a 0 al cuadrado. Esto es igual a 0. El punto 0, 0 es mi vértice, aquí lo tengo. A partir de ahí, una vez que conozca el vértice, puedo dar o valores o fijarme si a es positivo o negativo. Si a es positivo, estará contenta la parábola. Y si a fuese negativo, por ejemplo, menos x al cuadrado, la parábola sería así. Y ahora nos fijamos, a la izquierda del 0 decrece y a la derecha del 0 crece. Por lo tanto, nos fijamos siempre de izquierda a derecha. Decrece desde el menos infinito, porque esto en teoría va al infinito por la izquierda, desde el menos infinito al 0 y crece desde el 0 al infinito. Como decrece y crece, esto es un mínimo y encima es un mínimo absoluto porque no hay ningún punto en la función que la imagen valga menos. Este punto la imagen vale más, en este punto la imagen vale más, en este punto la imagen vale menos, que es 0. Por lo tanto, en el x igual a 0, nos fijamos en la x, tenemos un mínimo absoluto. Y si fuese negativa, esta función, tendríamos exactamente lo contrario. Sería crece desde el menos infinito al 0, decrece desde el 0 al infinito, y este punto en el 0 sería un máximo absoluto. Pero en este caso, como es positiva, es un mínimo absoluto. Y vamos a ver qué le pasa a una función lineal, una recta. Vemos que nuestra ordenada en el origen es 3 y nuestra pendiente es 1, porque es el coeficiente que acompaña a la x. Si yo doy el valor de x, el 0, me da que y es igual a 3. Y es igual a 0 más 3, que es mi ordenada en el origen. En 0, la y vale 3. Aquí ya pinto un punto. Y si doy el valor 0 a la x tiene que valer menos 3. 0 es igual a menos 3 más 3. Por lo tanto, si y vale 0, x vale menos 3. Este sería mi otro punto. Y vemos que siempre crece. Tiene una pendiente positiva. De izquierda a derecha siempre está creciendo. Por lo tanto, crece desde el menos infinito al infinito. Pendiente positiva todo el rato. Si yo hubiera puesto la recta igual a menos x más 3, mi recta sería exactamente la misma, pero con pendiente negativa. Esto pasaría por el 3 y este pasaría por el 0,3 y este por el 3,0. Y sería decrece desde el menos infinito hasta el infinito.
Y no hay ningún máximo ni mínimo porque la función está creciendo todo el rato, en este caso, o estaría decreciendo. Por lo tanto, en ningún momento hay un cambio de crecimiento a decrecimiento, donde podría haber un máximo. Todo el rato crece, no hay ningún máximo.